Lo catalogó como síndrome de dolor regional complejo y hablaba de dos tipos. Todos los pacientes sufren un dolor muy importante. ¿Cómo le puede alarmar un dolor de estas características? Hay pruebas complementarias que te pueden ayudar a sospechar, pero ninguna te lo va a diagnosticar. Algunos pacientes piensan que tener un síndrome regional complejo va asociado a un fallo quirúrgico. Te pasan un algodón y te duele, es que eso no es normal. Si ya me han arreglado mi problema, ¿por qué me está doliendo así? Un miedo por parte del paciente a esa rehabilitación. Queremos que el paciente vaya en las mejores condiciones. Hay algunos mitos. Y a nivel anímico es muy importante. Que sepan que tienen ese apoyo. El eslogan de pasa la bola, darle esta representación a esta labor tan importante que están haciendo. La rehabilitación del paciente es importantísima, es el pilar de todo. Tenemos técnicas, tenemos fármacos, tenemos opciones farmacológicas, terapéuticas, intervencionistas. La mejoría es espectacular. Un punto de esperanza y que cada vez más pacientes pueden acceder a este tipo de terapias. Todo el paciente se merece que le tratemos el dolor de forma correcta, es un derecho, y que vayamos de la mano, ¿no?, con el paciente. Hoy quiero pasaros un mensaje que creo que es importante y que es importante no solo para el podcast que estáis viendo, sino para todos ellos. Estamos hablando de un contenido médico, pero no debéis olvidar que este contenido que veis en este podcast es simplemente informativo. No debe sustituir nunca a una visita con un médico en presencia física. No debe sustituir a la valoración específica y concreta por un especialista en la salud. Esto es simplemente un carácter divulgativo, informativo, para que accedáis a conocimiento. Si esto os parece que puede concordar con la patología, con los síntomas que vosotros tenéis, informaros, hay muchas unidades del dolor, muchos médicos dispuestos a ayudaros. Y sin más dilación, seguimos con el episodio de hoy. Gracias. Hoy tengo compañía, y es esta pelota que viene a reflejar un mes muy importante, que es el mes naranja, es el mes del síndrome de dolor regional complejo. Ya habéis visto el anterior episodio en el que Lucía nos contaba cómo es vivir con dolor regional complejo, cómo es un dolor que te quema en cada paso de una caricia, en cada paso de una tela, ese reflejo, ese quemazón que puede generar un dolor constante y que nos incapacita. Hoy vamos a ver este tipo de dolor. Hoy lo haremos junto con un profesional, un especialista en tratamiento del dolor, un referente internacional que estoy convencido que os va a aproximar y a ayudaros a comprender mejor uno de los dolores más terribles que existe y que no por ser infrecuente no es importante. Seguidnos para más. Empezamos con el episodio de Síndrome de Dolor Regional Complejo en Piratas del Dolor. Tenemos con nosotros a Manuel Herrero, Lolo, como lo conocemos todos, Sí. Un compañero, amigo y referente internacional de medicina del dolor, para hablar sobre un tema que, como os hemos introducido, creemos que es muy importante. Hablamos de una patología que, a pesar de que afecta a poca gente, a las personas a las que afecta les produce un dolor muy importante, dentro de los dolores más difíciles que se pueden sufrir, con más intensidad, y que produce unas incapacidades funcionales muy importantes. Hablamos de síndrome de dolor regional complejo. Para eso os he traído a un profesional como la copa un pino, Lolo, que está en Madrid y que da charlas por todo el mundo y que, bueno, en otro episodio os traeremos un poquito la labor que está haciendo para formar a los médicos del dolor y que hoy contamos con él para hablar de esta patología tan importante. Gracias, Lolo, por acompañarnos, por hacer el esfuerzo de venirte y de acompañarnos en este episodio y acercar esta patología a tantos pacientes. Nada, gracias a ti, Jorge, gracias a Piratas del Dolor por invitarme. La verdad que este tipo de iniciativas me encantan y espero que sean de utilidad y poder, pues, visibilizar un poco más esta patología pues muy desconocida en general, incluso infradiagnosticada dentro de nuestro ámbito, ¿no? Por desgracia, yo creo que la diagnosticamos tarde. Exactamente, porque es una patología, sobre todo en estados iniciales, en las cuales muchas veces no hay una lesión evidente de fondo, pero sí hay una serie de alteraciones y de síntomas que hacen imposible la vida de los pacientes que lo sufren, ¿no? Ya. La cuestión es, bueno, vamos a empezar por el diagnóstico. ¿Qué es un síndrome de SUDE, como lo llamaban antes? Un síndrome de dolor regional complejo, algodistrofia, que también tuvo su etapa en la cual se llamó así. ¿Cómo la podemos diferenciar? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo lo pueden entender la gente que nos ve? A ver, es una patología que normalmente afecta a las extremidades, normalmente, brazos o piernas, y casi siempre suele ser después de un traumatismo o una lesión o una cirugía, ¿vale? Entonces es un dolor
que se vuelve un dolor desproporcionado, que continúa a pesar de que la causa que lo provocó ya debería haberse solucionado, ¿sí? Y una serie de síntomas que ahora hablaremos también que lo acompañan, ¿no? Entonces, eso lo hace muy difícil de diagnosticar porque muchas veces, por desgracia, el diagnóstico es un diagnóstico clínico, como sabes. No hay ninguna prueba objetiva en la cual te diagnostique esta patología y por eso también se hace muy difícil pues, llegar a ese diagnóstico, sobre todo en estadios iniciales, y muchos pacientes llegan tarde, ¿no? Entonces son pacientes que te cuentan pues, un dolor desproporcionado y continuado, que sigue en el tiempo a pesar de que debería haberse ido ya aminorando, y se acompaña pues, de una serie de síntomas sensitivos, síntomas autonómicos, síntomas motores, que eso pues, te hacen sospechar que puede estar padeciendo el paciente un síndrome de dolor regional complejo. Claro, al final es, para que nos entienda la gente que nos ve, es un dolor muy intenso que cuadra poco con lo que es el evento desencadenante. En ocasiones son pequeños traumatismos, esguinces de rodillas, esguince de tobillos, muy frecuente, fracturas de radio distal, de hecho es el más frecuente, cirugías que no cuadra el dolor y sobre todo la evolución con el cuadro de dolor que tiene y sobre todo ese tipo de síntomas. De hecho, corrígeme, se clasifican dos tipos, ¿no? Sí, exacto. O sea, por hablar un poquito de la historia, o sea, esta enfermedad siempre ha existido, solo que siempre ha estado en la sombra y nadie pues, podía catalogarlo como tal, pero sí que hay, si lees un poco de la historia de la medicina, pues ya se habla de pacientes sufriendo este tipo de cuadros, y ya a principios entre los 1900, pues Sudeck fue el que ya hablaba de esta patología, como lo definía como una atrofia ósea, con una inflamación brutal de los dedos, que además se prolongaba en el tiempo a pesar de que la causa que lo había producido pues ya se había solucionado. Pero esto lo hablo un poco para que la gente se dé cuenta de que estamos hablando de que es una enfermedad dolorosa, crónica, que lleva desde que el hombre es hombre. Y te hablo de 1900, pero es que hasta los años 70, que John Bonica, el padre de la medicina del dolor moderno, es cuando ya cambió ese nombre de Sudeck o algo distrofia, ya se empezó a llamar distrofia simpático-refleja, y ya hablaba de 3 fases de la enfermedad, que ahora ya indagaremos en ello. Pero no fue hasta 1993 que en un congreso de Orlando, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, ya lo catalogó como síndrome de dolor regional complejo y hablaba de dos tipos. Había el tipo 1, que es el tipo en el cual no se demuestra una lesión nerviosa, ¿vale? Pero está todo ese tipo de alteraciones. Y el tipo 2, cuando hay una lesión nerviosa ya demostrada, pero los síntomas son similares, ¿no? Pero aún así, aunque ya se metió pues en lo que es en el grupo de patologías de dolor crónico, no había unos criterios claros como para diagnosticarlo, porque son criterios clínicos y muchas veces por descarte de otras patologías. Hasta el 2003 creo que fue en los criterios de Budapest, que es cuando ya se definió un poco el cuadro con todos los signos y síntomas, y ha habido varias modificaciones, pero claro, te estoy hablando del 2003. O sea que imagínate, y todavía está infradiagnosticado, imagínate antes de esa época, pues cómo se manejaba esa patología, ¿no? Entonces esos son los dos tipos. Cuando hay una lesión nerviosa, puede haber lesión nerviosa, demostrada en pruebas como el electromiograma, que empieza siendo un dolor neuropático, y lo sigue siendo, pero con otra serie de características que empeoran también el cuadro y el pronóstico. El tipo 1 es el que no se demuestra una lesión, no hay una prueba objetiva, pero el paciente está sufriendo esa patología. De hecho, muchos pacientes lo llaman la enfermedad invisible. Ya. Para aterrizarlo al final, en todos los pacientes sufren un dolor muy importante. Ahora veremos los criterios de Budapest para que entiendan un poco el por qué somos capaces de diagnosticarlo. Y luego, en algunos pacientes hay una lesión nerviosa, en el cual se engloban en el tipo 2. La cuestión está en que es complejo porque concurren muchos factores fisiopatológicos, que lo veremos ahora después, y bueno, ya sin más, como un paciente que pueda sospechar, que nos esté viendo, ¿cómo puede llegar a entender, cómo le puede alarmar un dolor de estas características pensando en que puede tener una patología de este estilo? Bueno, pues como ya hemos hablado, casi siempre es después de una lesión, puede ser un esguince o otro tipo de traumatismo,
incluso puede ser más frecuente después de cirugías, sobre todo traumatológicas, como has dicho, de muñeca, de tobillo. Entonces es cuando realmente el tiempo en el cual posoperatorio, en el cual el paciente empieza a recuperarse de síntomas de dolor posoperatorio, etcétera, cuando ya excede, por ejemplo, pues como puede ser 2-3 semanas tal vez. 2-3 semanas, depende de la cirugía, o 4 o 6 semanas, depende del tipo de cirugía, sobre todo cirugías que requieren inmovilización, también cuidado con eso porque a veces la inmovilización prolongada puede ser un factor de riesgo. Pero cuando empieza con un dolor que no va a menos, sino que cada vez va peor, se maneja peor con los fármacos que te pautan en un dolor posoperatorio, empiezas a tener pues como inflamación continua, o sea, es que sigo con inflamación, esto no me está pasando, o otra serie de síntomas como pueden ser alteraciones de la sudoración, alteraciones de la temperatura de la piel, pues todo ese tipo de síntomas te pueden hacer sospechar que puedes estar teniendo eso, que lo más probable es que no lo tengas, porque por suerte es muy frecuente esta patología, pero mejor intentar descartarlo porque cuanto más se tarde en diagnosticarlo, más difícil es tratarlo, ¿no? Está claro que al final, bueno, por el tipo de perfil de paciente, es el factor de riesgo este tipo de lesiones en las cuales se lleva un yeso, se lleva una inmovilización en la cual el paciente tal vez no se vea estos síntomas acompañantes en esa fase inicial, pero lo que sí que está claro es que hay un dolor demasiado intenso para lo que cuenta el médico que debiera ver, ¿no? Que eso probablemente debiera ser el primer signo de alarma. El segundo es probablemente cuando ya se quita esa inmovilización, esa incapacidad para mover que asocian incluso un miedo por parte del paciente a esa rehabilitación y que además concurren pues esos cambios en cuanto a la percepción de la sensibilidad, existe una hipersensibilidad, una hiperalgesia que llamamos los médicos, incluso una alodinia, que es una sensación de quemazón sin un estímulo, o con un estímulo banal, ¿no? Que es como si estuviera quemado, y luego además el hecho de que se ven cambios en la coloración, una mano pues más enrojecida, más azulada con respecto a la contralateral e incluso más edematosa. Todo esto nos debe de llevar a pensar en un diagnóstico, ¿no? Que como hemos visto es clínico. O sea que al principio puede ser normal en algunas cirugías pues tener pues esa más inflamación, tener pues más dolor con el roce, o sea, ese tipo de síntomas al inicio pueden ser normales, pero cuando se empiezan a prolongar a lo largo de las semanas o incluso a empeorar y el dolor pues ese es un dolor bastante importante y severo, pues es cuando ya por lo menos que te valoren para poder descartar que no estés iniciando esta patología, ¿no? Y para los médicos que nos ven, ¿qué le recomendarías? Que cuando tienen un paciente de estas características, que viene presentando cierto tipo de síntomas, ¿crees que el hecho es tranquilizarlo? ¿El hecho es...? Bueno, yo creo que al final hay que buscar apoyo entre especialidades, ¿no? ¿Sí? Porque, como te digo, el cirujano, el traumatólogo, pues sí que tiene que... Si una cirugía está bien hecha y el paciente sigue pues mal controlado de dolor y empieza a tener ese tipo de síntomas acompañantes, pues ya es cuando debería por lo menos tener esa sospecha y apoyarse ya sea pues en servicios de rehabilitación o en servicios de la unidad del dolor. Si el paciente tiene también un componente psicológico importante, que son factores de riesgo, como depresión o catastrofismo, pues también. Y por lo menos intentar entre todos pues, confirmar o descartar el problema. Primero, ver si no hay un problema de fondo secundario que está produciendo ese dolor, que no es un síndrome del dolor regional complejo, porque si una cirugía está bien hecha, pero el paciente va mal, primero hay que descartar que haya una complicación de la cirugía, o podría ser una infección o una complicación de una instrumentación, otro tipo de patologías antes de catalogarlo como tal. ¿Vale? O sea, no todo paciente que sigue con un dolor varias semanas posteriores a una cirugía del brazo o de la pierna es un síndrome de regional complejo, pero ante la mínima sospecha sí que habría que intentar por lo menos descartarlo, ¿no? Por desgracia, esto no sé a ti si tú lo ves, no hay protocolos como tal. Yo sí que sé que hay algunos hospitales que sí los tienen, porque, por ejemplo, nuestro amigo Rogelio Rosado trabaja en el hospital mutuas laborales. En FREMAC, en Madrid, que es una mutua. En las mutuas ven muchos accidentes laborales. Y entonces, dentro de que es una patología infrecuente, pues ese tipo de perfil de pacientes él lo ve más. Aquí también nos ocurre con el centro de rehabilitación. Claro, y allí sí tienen un protocolo
de cuando hay ese tipo de sospechas, pues ya activar el protocolo, entrar en juego ya rehabilitación, entra en juego pues incluso medicina interna, psicología y tal, para diagnosticarlo rápidamente. Ahí sí que lo tienen, pero probablemente porque lo ven más frecuentemente que en otros centros, ¿no? Pero debería existir pues un screening de sospecha, sobre todo en ciertos tipos de cirugías, para poder por lo menos descartarlo, ¿no? Me gustaría también, hay algunos mitos. Entonces, por un lado, cuando hay un regional complejo, es que hay un fallo en la asistencia o en la cirugía, porque ese es uno de los primeros mitos que existe. Y el segundo es el hecho de si siempre hay una lesión nerviosa, que ya hemos visto que no, pero ponerle el hincapié en que, bueno, es un punto a descartar, pero que, bueno, también me gustaría saber cuáles son los criterios clínicos que hemos visto en Budapest, cuáles son las pruebas complementarias que acompañan en este tipo de diagnóstico, Vale. ¿no? A ver, no es que no es ningún fallo. Bueno, toda cirugía conlleva una serie de riesgos potenciales que en teoría son mínimos, ¿no? Pero el problema de esta patología es que tampoco se sabe a ciencia cierta unos factores de riesgo en los cuales digas, oye, este paciente, antes de someterse a esta cirugía deberíamos controlar estos factores de riesgo para que no desarrolle. Es que lo que quiero decir es que muchas veces algunos pacientes piensan que tener un síndrome regional complejo va asociado a un fallo quirúrgico y eso no siempre es así, es una cuestión que a veces, incluso con todo bien hecho, sí, el paciente puede presentar este tipo de cuadros, lo cual lo hace sí, muy difícil de abordar y de prever, yo creo que en muchas ocasiones, ¿no? Sí que hay factores de riesgo que pueden influir en desarrollar un dolor crónico postoperatorio. ¿Sí? Que deberían ser valorados y controlados, porque nosotros que somos anestesiólogos, ¿Sí? que somos los médicos de la medicina perioperatoria, ¿no? Y cuando estamos en cirugías programadas, queremos que el paciente vaya en las mejores condiciones. Por eso los pacientes vienen a la consulta de preanestesia, se les pregunta patologías, la medicación que toman, se les hacen todas las pruebas para el anestesiólogo, ¿no? Si tiene anemia se le lleva a la consulta de orden de sangre, es una cirugía con riesgo de sangrado, se le pone hierro o se le transfunde, tal. Hay otra serie de cuestiones que no prestamos atención y que son muy importantes, como son la valoración psicológica, pacientes que tengan ya un estado preoperatorio ansioso depresivo, catastrofismo, pacientes que tomen fármacos como opioides, altas dosis, que ya producen hiperalgesia, todo este tipo de cosas. No nos damos cuenta, pero muchas veces desarrollan un dolor crónico postoperatorio cuando la cirugía ha estado bien. En el síndrome de dolor regional complejo, esto también puede influir, evidentemente, pero tampoco sabemos qué perfil concreto es como este lo puede desarrollar. Sí que es verdad que pacientes que ya han desarrollado previamente un síndrome de dolor regional complejo en un miembro tienen más probabilidades de desarrollarlo en otro miembro si con otra lesión, otra cirugía. Pero el problema es ese, ¿no? Pero sí que todos estos factores pueden influir a poder desarrollar una enfermedad de dolor crónico, ¿no? Y por ejemplo esta. Como diagnóstico, como ya hemos dicho, es un diagnóstico clínico realmente, que ahora si quieres luego hablamos de los criterios de Budapest, que son los que siguen validados. Hay pruebas complementarias que te pueden ayudar a sospechar, pero ninguna te lo va a diagnosticar. Entonces, o sea, una analítica no te va a decir nada. Una radiografía te puede dar un patrón de desmineralización, pero más en fases tardías, como de osteoporosis. Una mamografía, sí que a veces la pedimos, es útil y tiene un patrón característico de hipercaptación inicial y además en el informe te pone, tiene este patrón que puede ser sospecha, pero no te lo está confirmando, o sea, te puede ayudar a tu sospecha clínica. Y, por supuesto, resonancias TACS tampoco te van a decir nada si no ha habido ninguna complicación quirúrgica. El electromiograma, que es el estudio que te mide pues, la función de los nervios, si es un tipo 2, que ha habido una lesión nerviosa, pues sí te lo va a determinar, pero si es un tipo 1 va a ser normal, aunque tú tengas dolor neuropático, porque son dolores neuropáticos, ¿no? Entonces desmentimos los dos mitos, que por un lado no tiene por qué haber ningún tipo de complicación quirúrgica, puede un paciente presentar dolor regional complejo sin ninguna complicación, y que luego por otro lado el diagnóstico no
no es dependiente de una prueba complementaria. No hay resonancia positiva al regional Exactamente. complejo, no hay analítica positiva, es un diagnóstico clínico. Claro. Y en eso los criterios de Budapest son fundamentales. ¿Qué incluyen los criterios de Budapest? Claro, si es un diagnóstico habiendo descartado otras sospechas que podrían dar infección, síntomas, sí. alguna complicación Lesión quirúrgica, nerviosa, que sea dolor neuropático por lesión nerviosa, etc. Pero claro, los criterios de Budapest, pues hay uno fundamental, que es que el paciente tiene que tener un dolor continuo y desproporcionado. Sí. Es un dolor desproporcionado. Ese siempre está presente, ¿no? Presente. De hecho, hay veces, y yo prefiero que ocurra esto, hay veces que nos mandan pacientes diagnosticados de síndrome de regional complejo, pero les preguntas, digo, ¿pero usted tiene dolor? Dicen, no, yo tengo dolor cuando hago algún movimiento. Digo, pues yo creo que, ya para empezar, no creo que sea un síndrome de regional complejo. O sea, es un dolor que no es normal. El paciente dice, es que y que además es continuo y presente, ¿no? Y además tiene que ser frustrante que igual te dicen que la cirugía está bien hecha, te hacen alguna prueba, y que aquí todo está normal. Dice que me parece que estoy loco o estoy loca o qué. Pero tienes un dolor brutal. Dice, pero es que no entiendo este dolor. Si ya me han arreglado mi problema, ¿por qué me está doliendo así? Entonces, eso tiene que estar ahí presente en los criterios fundamentales. Y luego hay una serie de signos y síntomas que se engloban en varios cuadros, que tiene que haber síntomas de todos esos cuadros, ¿no? Síntomas del grupo de síntomas sensitivos. Síntomas que nos lo cuente el paciente, ¿no? Claro. Y signo que nosotros lo veamos. Los síntomas es lo que nos cuenta el paciente, el signo son modos de como determinar, confirmar ese síntoma, ¿no? Que ahora lo vemos. Entonces, se engloban en el grupo de características sensitivas, vasomotoras, sudomotoras y tróficas, ¿no? Entonces, las sensitivas no tienen que estar presentes todos los signos y síntomas que aparecen en los criterios, pero sí tiene que haber un mínimo de 3 síntomas de esos grupos y 2 signos, ¿vale? Entonces, los síntomas sensitivos son alteraciones sensitivas, dependiendo del estadio de la enfermedad, pero sobre todo hiperalgesia, que es como tener más dolor que el dolor que sufrimos la gente que no tenemos ese problema. La alodinia, como has dicho antes, es un dolor con sensaciones que no deberían producir dolor. O sea, un dolor, si te pasan un algodón y te duele, es que eso no es normal, es que ya tienes alteración de esa sinapsis de las neuronas, ¿no? Y también alteraciones de la sensibilidad en el cuadro de los síntomas y signos vasomotores, porque hay una alteración, una disfunción vascular en esta patología, pues por eso está el edema, la vasodilatación, los cambios de temperatura de la piel, síntomas sudomotores y signos que son alteraciones de la sudoración, con mayor sudoración, ¿no? del miembro. Y luego lo que vemos a nivel trófico, que esos ya son cambios de alteraciones de las uñas, fragilidad de las uñas, retracción del miembro, disminución de la movilidad de la articulación. Pues todo esto hace en conjunto que si cumple estos criterios, pues lo diagnosticamos como un síndrome de regional complejo. Para el que nos vea, esto en muchas ocasiones no está todo presente al inicio, sino que es un periodo evolutivo en el cual un paciente, por desgracia, a veces lo vemos en una fase muy tardía, que lo veremos, en el cual hay una atrofia muy importante, pero eso, que no esté presente en las fases iniciales, no descarta que no tenga un regional complejo en fases incipientes, que es donde nos gustaría encontrarlo, ¿entiendes? De hecho, hay ahora un poco de debate en esto, ¿no? Porque el tipo 1 claramente tiene que cumplir esas características, pero es que igual al inicio no cumple todo, pero está en fase D y es donde lo queremos pillar. El tipo 2 no siempre cumple con todos los criterios, pero lo es también. Entonces hay un poquito de debate con todo esto, pero vamos, los criterios siguen siendo esos. Y en la fase inicial, que es la fase más inflamatoria, más aguda, por supuesto está el dolor, y la inflamación, el edema, tal, que dura unos meses, ¿no? Como dice, como de 0 a 3 meses, y en esa ventana es cuando podría ser curativo. El desarrollar el síndrome de regional complejo podría ser curativo, pero por desgracia los pacientes suelen llegar tarde. Luego está la fase distrófica, que ya dura más entre los siguientes 3 a 6, 12 meses, y empieza a haber alteraciones sudomotoras, alteraciones tróficas, y ya la fase atrófica,
que ya pues, es mucho más evidente y con alteraciones tróficas también muy importantes, retracción del miembro y poca movilidad, y ahí, bueno, pues el objetivo sobre todo a nivel funcional, pero claro, porque ya no es curativo, ¿no? Aquí como objetivo yo creo que es visibilizar qué es lo que puede llevar a una persona que pueda tener algo de esto a sospechar y que ponga hincapié en que sea evaluado, y por otro lado también dar un halo de esperanza, porque bueno, creo que es importante resaltar la importancia de por qué queremos detectarlo tan pronto. Lo has dicho, es una fase curativa, tenemos técnicas, tenemos fármacos, tenemos opciones farmacológicas, terapéuticas, intervencionistas, la rehabilitación, que la veremos ahora, y luego también resaltar que en la fase un poquito más evolucionada, que por desgracia es la que acabamos viendo a los pacientes en unidad del dolor, que eso es lo que hay que trabajar, yo creo que con este tipo de iniciativas, es que también haya alternativas para paliar ese síntoma o ese tipo de dolor que es tan intenso. Dicho lo cual, en esas fases iniciales, ¿qué crees que es fundamental? ¿Cuáles crees que deben de ser los dos pilares sobre los que sustentar el resto de cosas? El control del dolor, la rehabilitación, los síntomas. Bueno, ¿hacia dónde nos debemos dirigir? A ver, siempre el control del dolor agudo es importantísimo, porque un dolor mal controlado siempre es un factor de riesgo para cronificarse ese dolor. Entonces es fundamental el control del dolor de los pacientes, ya sea después de una cirugía o tras una lesión de este tipo, ¿no? ¿Y para ello qué usáis? ¿Qué usamos? Quiero decir, fármacos analgésicos, porque muchas veces es un punto que yo creo que tú también ves que los pacientes no terminan de entender el por qué. La pregabalina, la lírica, antidepresivos, anticonvulsivantes, el por qué este tipo de fármacos, el por qué los corticoides. Un paciente lo primero que va, por ejemplo, después de una cirugía traumatológica, pues va a tener los fármacos dirigidos al dolor agudo, que es el dolor. Paracetamol, Enantium, Nolotil. Es algo que tenemos para sobrevivir como seres humanos, ¿no? Es un signo de alarma, pero el dolor agudo, el dolor crónico ya no es un signo de alarma, es una enfermedad. Pero en cuanto ya empieza a hacerse complicado el manejo de ese dolor postoperatorio, es cuando ya podemos introducir otros medicamentos que hablaremos. La rehabilitación, que has dicho, es importantísima, es el pilar de todo. La rehabilitación del paciente es el pilar de todo, la movilización precoz del miembro, y como esta enfermedad, el dolor va asociado a esos síntomas autonómicos y demás, pues tenemos otro tipo de fármacos que ayuden a controlar esos síntomas. Y luego ya hay técnicas intervencionistas que si quieres después hablamos. Pero claro, pues fármacos en fases agudas, cuando una vez que ya hemos diagnosticado clínicamente, hemos descartado otras patologías, pues los corticoides van muy bien. Los corticoides van muy bien. Sí que es verdad que dicen, no, los corticoides es que para la cicatrización, digo, ya, bueno, pero estamos hablando de cuando ha pasado 4 o 6 semanas, el paciente dice, es que esto no me cuadra, ¿no? Ahí los corticoides van muy bien, a dosis altas durante varias semanas. Los analgésicos habituales, y como también son síntomas neuropáticos, pues cuando tenemos un dolor neuropático, los fármacos de primera línea que usamos son pues, los antiepilépticos y los antidepresivos. Que los pacientes a veces no dicen, pero oye, ¿por qué me está mandando un antidepresivo? Yo tengo dolor, que no es que esté triste, no, ya, pero es que esos fármacos también regulan las vías descendentes del dolor, y en el dolor neuropático son súper eficaces, y de hecho las pautamos a dosis más bajas que para una depresión o para una epilepsia, pero son los de primera línea que hay que tener en cuenta, ¿no? En cambio, los opioides para este tipo de patología o de dolor neuropático pues pueden servir en momentos puntuales, pero no en periodos largos de tiempo. Luego también, como se empieza a ver una desmineralización del hueso, pues los bifosfonatos pueden ayudar también a esto. Básicamente el hueso pierde propiedades, puede llegar a tener osteoporosis, y para conseguir que eso no... Hay la atrofia ósea que hablaba Sudek y de las fases tardías, pues todo esto también puede ayudar un poquito a frenarlo. También para reducir el edema, reducir la liberación de radicales libres, pues la N-acetilcisteína, que es oral, y luego hay las cremas que ahora no me acuerdo, se llama, no me acuerdo cómo se llama la crema, pero hay cremas que también pueden ayudar.
Y básicamente son esos fármacos. También hacemos infusiones de ketamina intravenosa cuando ya el dolor empieza a tener sensibilización central. Pero bueno, fundamentalmente pues es como hay que empezar a manejarlo, pero siempre con apoyo de la rehabilitación y fisioterapia intensiva. Cuando esto no es suficiente y no somos capaces de favorecer esa fisioterapia es cuando en las unidades del dolor tenemos algunas técnicas intervencionistas, como son los bloqueos simpáticos, ¿no? Los bloqueos de los nervios, tal vez la radiofrecuencia cuando hay una lesión nerviosa, la pulsada para modular esa transmisión del dolor y que nos permiten en esas fases intermedias aportar un plus de analgesia que con el fármaco no ha sido suficiente y conseguir que se favorezca la rehabilitación. Sí, exactamente. Lo ideal, en un mundo ideal, lo que nosotros como especialistas en dolor tendríamos que apoyar o ayudar a los rehabilitadores y fisioterapeutas con ese tipo de infiltraciones y de bloqueos, que lo que hacemos es bloquear nervios para que produzca menos dolor y favorezcan la movilización del miembro del paciente, porque si no se hace muy complicado y a veces los pacientes les duele tienen miedo, no lo llevan a cabo, que no llegan a hacerlo de una manera correcta. Entonces, por ello es fundamental tener un manejo interdisciplinar y que vayamos de la mano, ¿no?, con el paciente, porque si no, al final, el tratamiento que es el pilar, que es la rehabilitación, pues probablemente no funcione porque no está siendo apoyado por otras medidas como las que podemos ofrecer nosotros desde las unidades del dolor. Eso en las fases iniciales. Cuando ya es unas fases más tardías, donde ya el objetivo no es curativo, y pues ahí es cuando entramos ya a hacer otro tipo de técnicas intervencionistas, que son bloqueos o radiofrecuencias de quemar nervios o cadenas de nervios del sistema nervioso simpático fundamentalmente, para intentar temporalmente mejorar el dolor, porque por desgracia no son técnicas curativas, sino que lo que haces es paliar el dolor, mejorar la calidad de vida, porque esto es un círculo vicioso. Y aunque sea algo temporal, por lo menos al paciente le das calidad de vida, puede reducir medicación, que la medicación no está exenta de efectos secundarios que también pueden empobrecer la calidad de vida del paciente, y a nivel anímico es muy importante. Y para aquel paciente en el cual ya la cosa ha evolucionado mucho, que yo creo que son muchos de los que nos verán hoy, por desgracia, ¿qué alternativas tenemos desde las unidades del dolor? ¿Cuáles son ese último escalón de los que disponemos? Bueno, pues nosotros en las unidades del dolor, cuando ya el dolor es tan refractario que no responde a tratamientos farmacológicos, a técnicas locales e intervencionistas, pues implantamos pues unos sistemas, unos cables en la columna normalmente, que lo que producen es, a través de una terapia eléctrica, pues producir una estimulación o unas corrientes en el espacio epidural, o sea, cerca de la médula espinal, para intentar reducir esa transmisión del dolor hacia el cerebro, que al final es quien procesa la información, ¿no?, de lo que viene del cuerpo. Y son pues como marcapasos, que siempre decimos, de ¿no? hecho, es casi la misma tecnología. Esto es como un marcapasos para el corazón, pero se pone en la espalda y es para el dolor. El problema es que el marcapasos, cuando lo pone el cardiólogo, funciona, ¿no? Ve que funciona. El dolor es mucho más complejo y normalmente hacemos una fase de prueba poniendo los cables y vemos durante 2 semanas normalmente, ¿no?, si el paciente mejora de los síntomas, pues ya se le implanta una pila por dentro definitiva. Y en ese caso sí que es una medida de alivio a largo plazo, porque es una terapia que está funcionando. Y en el síndrome del regional complejo es súper eficaz, sobre todo los estimuladores que ponemos en las raíces nerviosas, en las raíces nerviosas en la columna, en los ganglios, es donde la mejoría es espectacular. Pero espectacular de cambiar la vida. Yo he visto pacientes que no se podían tocar la mano, o sea, que tenían el vello, las uñas sin cortar, y salir del quirófano ya con el estimulador y empezar a tocarse las manos y empezar a llorar, porque no podían hacer eso. Brutal, ¿eh? Brutal. Además, yo creo que es un punto de esperanza, seguro que para muchos pacientes. Por desgracia, bueno, a algunos les costará encontrar el lugar donde hacerlo, pero es donde tenemos que reivindicar que estas terapias cada vez están más accesibles a casi toda la población de España, porque las unidades del dolor están ya cada vez más presentes y esta tecnología ya no es exclusiva de los grandes centros de las grandes ciudades, como el que estás tú en Puerta de Hierro en Madrid, sino que está presente, yo creo que ya en casi cualquier capital de provincia de nuestra geografía, y que cada vez, gracias a Dios, más pacientes pueden acceder, aún en fases tardías,
a este tipo de terapias. Exactamente, porque cuando son eficaces a largo plazo y te cambian la vida, ¿no? Entonces es fundamental que pues todos los pacientes puedan tener acceso a esta alternativa cuando si llegan a ese estadio, ¿no? Que como hemos dicho, son pocos, porque al final... Bueno, y hay que evitar que no lleguen ahí es el punto, Sí, ¿no? claro, hay que evitar que no lleguen ahí, evidentemente, y que ya hemos dicho que es una enfermedad que es infrecuente, ¿no? Pero que por lo menos que tenemos también esos recursos para los que están sufriendo esta patología. Si esto no funciona, ¿existe alguna otra alternativa, aunque sea más paliativa y sin resultados tan espectaculares? Bueno, nosotros en las unidades del dolor, como sabes, siempre intentamos tener un plan C, un plan D, porque muchos llegan y dicen, es que ya me han dicho que no hay nada que hacer conmigo. Evidentemente los recursos de todos son limitados, ¿no? Las bombas. Pero sí que hay otro tipo de implantes que antes se ponían mucho más, como sabes, antes porque la estimulación, el mundo de la estimulación está creciendo y evolucionando a nivel exponencial, y las bombas son pues unos dispositivos que se rellenan de fármacos y se implantan dentro del paciente, normalmente a nivel subcutáneo en la tripa, y llevan un tubito, un catéter que va dentro de la columna al espacio intratecal y ahí va administrando ese fármaco o esos fármacos. Entonces estamos administrando fármacos en el sistema nervioso directamente, porque tiene una potencia muy grande, ¿no? O sea, sería como 300 veces más potente que por vía oral o 100 veces más potente que por vía intravenosa. Entonces, cuando el dolor es muy refractario y no se puede cubrir con un neuroestimulador, pues ponemos las bombas. Normalmente las bombas se suelen implantar hoy en día, sobre todo para pacientes con cáncer, dolor refractario, o también pacientes con espasticidad. Pero siempre que podemos cubrir el dolor con un neuroestimulador, si tenemos esas posibilidades... Los resultados suelen ser mejores con el estimulador que con la bomba, pero sin embargo la bomba, yo creo que mi percepción y mi experiencia es que la bomba a casi todo el mundo algo le proporciona, porque al final la dosis de morfina, pues bien titulada, tiene posibilidades de conseguir resultados, pero casi nunca son espectaculares, ¿no? Y aparte, que no es lo mismo tener una terapia eléctrica, que no está exenta de riesgos, pero ya son muy frecuentes. Pero claro, no es lo mismo tener una terapia con fármacos en el sistema nervioso central, fármacos como la morfina y otra serie de fármacos que no dejan de ser fármacos con efectos secundarios y a veces a largo plazo pueden darte problemas, ¿no? Entonces por eso siempre hay que intentar dejarlo para último recurso. Otra cosa es el paciente oncológico, y sobre todo el paciente oncológico inoperable, que es que hay que ir a por todas y evidentemente ahí funcionan muy bien. Pero por eso, las bombas siempre te pueden dar muchos más problemas que un estimulador, aunque funcionen bien. ¿Hay algún caso que te acuerdes? Comentabas el de la mano, pero así recopilando, ¿hay algún caso que te venga a la mente de algún regional complejo que esperabas menos resultados, pero que te haya sorprendido? Bueno, a ver, he tenido algún caso. Bueno, me está viniendo un caso en el cual, porque nosotros, como te hemos dicho antes, hacemos a veces infiltraciones del sistema nervioso simpático, incluso quemamos ganglios de ese sistema nervioso simpático que están involucrados en esa patología. Y yo tuve una paciente con un síndrome de regional complejo en la mano que le quemé el ganglio estrellado, que es un ganglio que está aquí, ¿vale? Y la paciente estuvo sin... Le quemaste con una agujita muy fina. Sí, con una aguja, claro, no con el mechero. Le pusimos una aguja especial que se pone sobre el ganglio y la punta de la aguja hace una mini quemadura para dejar de transmitir ese dolor. Y la paciente estuvo sin dolor de la mano 6 meses, lo cual me sorprendió porque normalmente... Es mucho más complejo eso. Para la mano, el ganglio estrellado, ya sabes que no es tan eficaz. Pero claro, eso conllevó una serie de complicaciones y la paciente pues empezó con rinorrea y con ojo seco. Y el dolor a los 6 meses volvió y ella seguía yendo al oftalmólogo y al otorrino. Por lo tanto, hay que también, nosotros como médicos... Ponderar todas nuestras actuaciones. Claro, entonces yo dejé de hacer esa técnica. Puedo hacer infiltraciones del ganglio o radiofrecuencia en pulsos, que no es quemar sino neuromodular. Pero muchas veces, sobre todo si el estadio es ya muy tardío y tienes la posibilidad de implantar unos electrodos de estimulación, yo creo que directamente voy a eso. Vas a eso.
tampoco demorarlo demasiado, ¿no? Porque es un punto en el cual yo creo que a veces el sistema sanitario lleva a que esto tarde demasiado, ¿no? Que los pasos hasta llegar a... Y luego he tenido un paciente, por desgracia muy pocos, en los cuales el paciente se ha curado, pero no por lo que le haya hecho yo, sino porque estaba en fases iniciales con la fisioterapia, la rehabilitación, yo le hice unos bloqueos, los fármacos, y claro, esta enfermedad la ves como súper complicada de manejar, y que veas que alguien se puede curar, cuando nosotros, por desgracia, casi nadie se cura, porque los que vienen son enfermedades ya crónicas establecidas, pues eso es una alegría, ¿no? Ya, la verdad es que probablemente junto al oncológico y a las neuralgias faciales, yo creo que es los pacientes que te dan más satisfacción, ¿no? Poder ayudarles por el hecho de lo que los ves sufrir, ¿no? Exactamente. Yo creo que es pacientes que almacenamos en la cabeza y que seguro que tenemos, muchos de los que nos dedicamos a esto, muchos recuerdos, ¿no? De ellos. Exactamente. O sea, todo el paciente se merece que le tratemos el dolor de forma correcta. De hecho, es un derecho el tratamiento del dolor. Pero bueno, pues hay algunos que son muy, muy complejos, ¿no? Bueno, como mensajes finales del episodio, ¿qué crees que debemos resaltar? El hecho de sospecharlo ante un dolor que sea de demasiada intensidad, que tenga estos cambios, ¿no? Sí. O sea, lo primero es tranquilizar a todo el mundo, porque no esto es muy raro, ¿vale? Es muy raro. Si trabajas en un hospital mutuas laborales, pues igual lo ves un poco más. Es muy raro. Pero sí que eso, que si cuando ya debería la lesión o la cirugía ya está resuelta y sigue con ese dolor desproporcionado y no entiendo por qué sigo con este dolor tan intenso que no me calma los analgésicos, que me dice mi médico que todo está bien y empieza a tener y sigue teniendo esa inflamación, esos cambios de temperatura en la piel, incluso sudoración y demás, pues por lo menos que sospeche, que hable con su médico, digo, mira, me está pasando todo esto, para que le dirija un poco, sea el médico de cabecera o el cirujano que lo ha operado, para que le dirija a dónde tiene que ir para ver si realmente se confirma que tiene ese problema, porque en estadios iniciales se puede curar. Y bueno, luego de alguna manera también apoyarse en las asociaciones. El episodio anterior estuvimos con Lucía, que es la presidenta de la Asociación Española para el Síndrome de Dolor Regional Complejo, y bueno, para aquellos pacientes que están en una fase más evolucionada, que sepan que tienen ese apoyo y que bueno, tienen estas herramientas que les sirven para encontrar profesionales, muchas veces para apoyarse en gente que también lo está sufriendo y que lo está pasando mal, y que yo creo que hacen una labor espectacular. Sí, incluso si en su hospital no tienen acceso a este tipo de neuroestimulación, por ejemplo, sí que hay métodos de derivación a otras comunidades donde se les puede realizar esta terapia, porque eso se puede hacer. Si en su comunidad hay algún hospital que sí que lo están haciendo, lo van a hacer ahí. Pero que pueden encontrar estos recursos, y hay otros hospitales que sí que lo pueden ofrecer, ¿no? Esto sí que se contempla y, bueno, por desgracia a veces es desconocido, sobre todo gente que vive en pequeñas ciudades y que piensa que no va a poder acceder. Pero bueno, yo recuerdo algún caso que, estando yo en Galicia en mi época, derivamos a La Paz por estimulación cerebral profunda, ¿no? Y tal. Nosotros en Puerta de Hierro, Majadahonda, también somos referencia, y algunos pacientes vienen de otras comunidades para implantarse el neuroestimulador, pero claro, vienen porque les han derivado. Es que muchas veces no les derivan porque es como, pues no hay nada que hacer, ¿no? Sí que se pueden hacer cosas. Ese es otro punto importante, resaltar a los compañeros que, bueno, que ahí estamos los de Unidad del Dolor para intentar ayudar a estos pacientes que a veces son complicados y que lo entendemos, pero que bueno, en el equipo ahí junto al rehabilitador yo creo que tenemos muchas opciones. Exactamente. No quería dejar pasar la oportunidad de darte una cosa que el otro día nos dio Lucía. Primero, el eslogan de Pasa la bola, que para ellos es un signo, ¿no?, de la lucha que tienen contra esta enfermedad, y que lo están convirtiendo en eslogan durante este mes, que es el mes de concienciación. Y luego nos regaló una camiseta, y que te doy de parte de ellos, porque pues bueno, al final es un gesto que al final yo creo que muchos pacientes ven como pues esta enfermedad no está tan invisibilizada, y bueno, darle esta representación, este punto a esta labor tan importante que están haciendo. Darte las gracias, Lolo, porque
Siempre es un placer contar contigo. No, igualmente, vamos, súper a gusto y la verdad que la labor que estáis haciendo, la verdad que a mí me encanta, es súper bonita. Espero tenerte en más. Por supuesto que sí, a mí todo lo que sea dar a conocer lo que hacemos a los pacientes, a los médicos y siempre va a ser algo que suma, ¿no? Así que cuando tú quieras. Genial, gracias. Bueno. Un placer. Gracias, chicos. Gracias. Nada, sin más, espero que os haya gustado. Cualquier cosa, si queréis saber más sobre el doctor Herrero o, bueno, tenéis alguna pregunta, dejadla en comentarios, estaremos encantados de trasladársela y que os la conteste o os la contestaremos nosotros. Un placer, gracias y hasta pronto.